Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En esta octava de la Pascua de Resurrección, ante Jesús sacramentado, le pedimos: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. En ese signo sencillo de partir el pan, aquellos discípulos de Maús descubren la presencia del Señor. En un signo pobre como es el pan, pero al mismo tiempo tan necesario, tú quisiste quedarte, Señor. No se puede vivir sin comer, no se puede vivir sin el pan. No se puede vivir, Señor, sin ti. Como aquellos primeros cristianos, también nosotros, ayúdanos a poder expresar en privado y en público, en momentos y en circunstancias. No podemos vivir sin la Eucaristía. Jesús, presente, vivo, real, con tu cuerpo, con tu alma, con tu divinidad. Penetra en lo más hondo de nuestro entendimiento y de nuestro corazón. Que no tengamos nada de miedo a nadie, solo el no serte fiel y no estar a la altura de nuestro compromiso bautismal. Nuestro compromiso bautismal, renovado la noche de la Pascua, es de vivir como hijos. Para eso has muerto y has resucitado por nosotros, para el perdón de los pecados. Y vivir como hermano,
Para eso te has entregado como hermano mayor, para devolvernos la libertad y la dignidad. Uno de los signos que veíamos el domingo de resurrección era el lienzo que cubría el rostro de Jesús, atado aparte en el sepulcro. Una tradición judía de ese tiempo nos revelaría el importante mensaje presentado en ese gesto, aparentemente insignificante. El Evangelio según San Juan en el capítulo 20 nos habla de un lienzo que había sido colocado sobre la faz de Jesús cuando Él fue sepultado, al final de la tarde del Viernes Santo. Ocurre que después de la resurrección, cuando el sepulcro fue encontrado vacío, ese lienzo no estaba caído a un lado como la sábana que había envuelto el cuerpo de Jesús. El Evangelio reserva un versículo entero para contarnos que el lienzo fue doblado cuidadosamente y colocado a la cabeza del túmulo de piedra. Pero, ¿por qué se dobló el lienzo que cubría la cabeza de Jesús? Bien pronto por la mañana de domingo, María Magdalena fue hasta el lugar y descubrió que la pesadísima piedra que bloqueaba la entrada del sepulcro había sido quitada. Ella corrió y encontró a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel a quien Jesús tanto amaba, San Juan Evangelista, y le dijo: se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. Pedro, como sabemos muy bien, el otro discípulo y Pedro corrían juntos hasta la tumba. Juan pasó delante de Pedro y llegó primero. Se detuvo y observó los lienzos, pero no entró. Entonces Simón Pedro entró al sepulcro y vio los lienzos allí dejados, mientras que el lienzo que había cubierto la divina faz estaba doblado y colocado a un lado. ¿Por qué esto es importante? Para poder entender el significado del lienzo doblado, tenemos que entender un poco la tradición judía de la época. El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío conocía bien esa dinámica. El siervo, cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su señor. Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la visión del amo hasta que él terminase de comer. El siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar, el amo se levantaría, se limpiaría los dedos y la boca y la barba, haría una bola con el lienzo, con lo que llamamos hoy una servilleta, todo arrugado de cualquier manera, y lo dejaría en la mesa. El lienzo arrugado quería decir: ya he terminado. Ahora bien,
Si el amo se levanta y deja el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no osaría tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir: volveré. Por otra parte, nos dice el Evangelio de San Juan que estaba atado. Entre otras cosas, nos recuerda que no robaron el cuerpo de Jesús. De lo contrario, estaría desatada esa cuerda. Por tanto, de alguna manera nos recuerda también: volveré, pero no ha sido un cuerpo que se ha desprendido de la sábana o del lienzo. Ha ocurrido otra cosa. Ha ocurrido algo que trasciende nuestra inteligencia, nuestros parámetros. Por eso, como sabemos muy bien en ese milagro que está harto demostrado por la ciencia, aunque algunos quieren empañarla, la sábana santa muestra en su negativo la realeza, toda la silueta de nuestro Señor impresa. Por eso no es un desprenderse del lienzo de la cabeza ni de la sábana santa, es algo distinto, es un mensaje que el Señor nos quiere transmitir también con el sepulcro vacío, con el cuerpo que efectivamente ya no está junto a los lienzos ni a la sábana santa. Pero como sabemos, no es suficiente. Es necesario el encuentro con el Señor. Ese encuentro que nos relata a lo largo de 50 días el Evangelio. Y que nosotros, por la gracia del Señor, en este tiempo favorable, pedimos que también lo tengamos para que quede impreso como la sábana santa su huella en nosotros. Hasta que vuelva, que es lo que llamamos la parusía, la venida al final de los tiempos de nuestro Señor. Por eso, el descubrimiento de este don y la gracia de hacerlo propio y tenerlo siempre en la memoria, en el corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, hace que no haya miedo, que no haya tristeza, que no haya prueba de la que no podamos afrontar con la ayuda del Señor, con su gracia. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti,
es imposible para ti. Enséñame a amar, que nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. No se es cristiano si no se cree en la resurrección de Jesús. Esto, a estas alturas, debemos tenerlo claro. Lo mismo que decía Pablo VI en Marialis Cultus, el culto a María. No se puede ser cristiano si no se es mariano. A través de María, con su sí, Dios nuestro Padre desde toda la eternidad quiso que se realizara la redención del hombre. El enemigo más grande sabemos que es la muerte, y no hay resurrección si antes, como el grano de trigo, no muere. Por tanto, este trance es natural, pero la gracia, la presencia del Señor resucitado a través de los sacramentos nos hace que lo veamos de forma sobrenatural. Nos decía hace unos años el predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa, a las mujeres que acudieron al sepulcro la mañana de Pascua, el ángel les dijo: no temáis, ¿buscáis a Jesús Nazareno el crucificado? Ha resucitado. Pero verdaderamente ha resucitado Jesús. ¿Qué garantías tenemos de que se trata de un hecho realmente acontecido y no de una invención o una sugestión?
San Pablo, escribiendo a la distancia de no más de 25 años de los hechos, cita a todas las personas que le vieron después de su resurrección. La mayoría, como dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, la mayoría, dice Pablo, de los cuales aún vive. Y podemos preguntarnos de qué hecho de la antigüedad tenemos testimonios tan fuertes como este. Que cuando Pablo escribe esa primera carta a los Corintios, ciertamente han pasado 25 años desde los acontecimientos y que la mayoría de los que vieron a Jesús resucitado vivían aún. El mismo Pablo tiene esa experiencia del Señor resucitado en ese camino de persecución. Pero para convencernos, nos dice el predicador de la Casa Pontificia, para convencernos de la verdad del hecho, existe una observación general. En el momento de la muerte de Jesús, los discípulos se dispersaron. Su caso, por tanto, se da por cerrado. Así lo dicen los de Emaús. Esperábamos que fuera Él. Evidentemente, ya no lo esperaban. Y he aquí que de improviso vemos a estos mismos hombres proclamar unánimes que Jesús está vivo, afrontar por este testimonio procesos, persecuciones y finalmente uno tras otro el martirio y la muerte. ¿Qué ha podido determinar un cambio tan radical? Más que la certeza de que Él verdaderamente había resucitado. ¿Quién daría la vida? ¿Quién se dejaría flagelar, azotar, despellejar, sacrificar, crucificar, encarcelar por alguien que había prometido y no pudo mantener su palabra de resurrección y de victoria? Nadie. No pueden estar engañados porque han hablado y comido con Él después de su resurrección. Y además eran hombres prácticos, ajenos a exaltarse fácilmente. Ellos mismos dudan los primeros y oponen no poca resistencia a creer. Y no lo esconden, lo dicen, se recogen los evangelios. Ni siquiera pueden haber engañado a los demás, porque si Jesús no hubiera resucitado, los primeros en ser traicionados y salir perdiendo la propia vida eran sencillamente ellos. Sin el hecho de la resurrección, el nacimiento del cristianismo y de la Iglesia se convierte en un misterio aún más difícil de explicar que la resurrección del mismo Cristo. Estos son algunos argumentos históricos objetivos, pero la prueba más fuerte de que Cristo ha resucitado es que está vivo, no porque nosotros le mantengamos una vida o con vida hablando de Él, sino porque Él nos tiene en vida a nosotros, nos comunica el sentido de su presencia, nos hace esperar. Toca a Cristo quien cree en Cristo, dice San Agustín, y los auténticos creyentes experimentan la verdad de esta afirmación.
Los que no creen en la realidad de la resurrección siempre han planteado la hipótesis de que se haya tratado de fenómenos de autosugestión. Los apóstoles creyeron ver, pero esto, si fuera cierto, constituiría al final un milagro no inferior al que se quiere evitar admitir. Supone, en efecto, que personas distintas, en situaciones y lugares diferentes, tuvieron todos la misma alucinación. Eso podríamos decir en cualquier lugar del mundo donde se hace presente la fe en Jesucristo. Ciertamente sería un invento, pero no. Todos, en diferentes lugares, situaciones, experiencias, con diferente cultura, con diferentes familias, a miles y miles de kilómetros de distancia, tenemos esa misma fe y esa misma experiencia. Las visiones imaginarias llegan habitualmente a quien las espera y las desea intensamente. Pero los apóstoles, después de los sucesos del Viernes Santo, ya no esperaban nada. ¿Qué tipo de alucinación podían tener ellos? ¿Qué tipo de construcción mental podrían tener? Todo lo contrario, las lágrimas, la sensación de pérdida, su situación de duelo, son incompatibles con cualquier imaginación, con cualquier construcción mental. La resurrección de Cristo es para el universo espiritual lo que fue para el universo físico, según la teoría moderna, el Big Bang inicial. Tal explosión de energía como para imprimir al mundo ese movimiento de expansión que sigue todavía millones de años después. Por tanto, quita a la Iglesia la fe en la resurrección y todo se detiene y se apaga, como cuando en una casa se va la luz. San Pablo escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo, dice San Agustín. Todos creen que Jesús ha muerto, también los paganos, los ateos, los agnósticos, pero solo los creyentes, los cristianos, creen que también ha resucitado. Por tanto, no se es cristiano si no se cree esto. Resucitándole de la muerte es como si Dios Padre confirmara la obra de Cristo. Si dijera: todo lo que ha dicho y ha hecho es verdad, y yo lo respaldo. Como el Padre Dios respaldaba cada signo extraordinario, cada milagro de Jesús, y luego, con un corazón agradecido, elevaba su acción de gracias. Nos dice el libro de Hechos de Apóstoles: Dios Padre ha dado a todos los hombres una garantía sobre Jesús, al resucitarlo de entre los muertos. Señor, danos esta fe y ayúdanos a mantenerla con tu gracia todos los días de nuestra vida. Aquí estamos, Señor, en este cenáculo, no con las puertas cerradas,
con la sensación de abandono y de fracaso, de duelo y de tristeza, sino ante tu presencia viva y palpitante en tu corazón, que se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar. Desde aquí, Señor, seguimos orando sin descanso por tanto sufrimiento que hay en el mundo. Y pedimos insistentemente nuestra conversión. Siempre hemos de estar ahí atentos, como también de aquellos gobernantes que tienen en sus manos la posibilidad de trabajar por la paz, fruto de la justicia, por el bien común, por construir un mundo donde seamos capaces de vivir como hermanos, como hemos aprendido a volar como los pájaros.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro señor obispo, que hace una breve semblanza del Evangelio de hoy, jueves de la octava de la Pascua. Algunas ideas que nos ayudan sobremanera a la meditación ante Jesús sacramentado. Don José Ignacio Munilla nos anima a abrir el corazón como los discípulos de Emaús. El Evangelio de este jueves de la octava de Pascua es continuación del relato de los discípulos de Emaús. Después de que ellos reconocen a Jesús al partir el pan, Jesús desaparece, ellos regresan corriendo a Jerusalén al cenáculo, allí relatan lo sucedido y allí vuelve de nuevo a mostrarse Jesucristo, ese Jesús que les había acompañado a Emaús, el que había desaparecido en el momento de reconocerle, vuelve a mostrarse allí en el cenáculo. Estas mostraciones de Jesucristo, este aparecer y desaparecer, ese hacerse presente sin tocar la puerta, que de alguna manera subraya que Jesús resucitado no está sometido a las leyes espaciotemporales, es digno de reflexión. El hecho de que incluso en el Evangelio de hoy, viendo que estaban ellos atónitos por el miedo, por la sorpresa, por la alegría, ¿no?, llegue a decirles: ¿tenéis algo de comer? Y allí le entregan un pescado para que él coma. ¿Es que acaso el resucitado necesitaba comer? ¿Su cuerpo glorioso necesitaba comer? Obviamente no lo necesitaba. Entonces creo que hay una reflexión importante, que a partir de ahora, en la cincuentena pascual en la que vamos a ir relatando las apariciones de Jesús resucitado, la debemos de tener interiorizada esta reflexión. ¿Es algo milagroso el hecho de que Jesús apareciese y desapareciese? No, no es eso lo milagroso. Lo milagroso es que Él pudiese ser visto por nosotros en nuestra condición carnal, que un cuerpo glorioso en sí mismo, por sí mismo es un cuerpo glorificado, no está sujeto a las leyes espaciotemporales y por lo tanto lo lógico sería que a Cristo resucitado no lo hubiésemos podido ver. O por ejemplo, no es que Jesucristo necesitase alimentarse, si lo hizo fue para sacudir nuestra incredulidad. No es que un cuerpo glorioso pueda ser tocado y palpado, si dejó ser tocado y palpado, si quiso ser tocado y palpado, lo fue por su misericordia, por la misericordia de Dios que se adapta a nuestras entendederas, a nuestra capacidad de percibirle. Él quiso ser visto, tocado, palpado. Es la misericordia de Dios la que hace estos milagros de mostración de esas apariciones de un resucitado que vuelve a mostrarse en nuestras categorías espaciotemporales. Así lo hizo el Señor por su misericordia, especialmente con los apóstoles, que serían los testigos de la resurrección. La característica principal, ¿no?, para poder ser elegido apóstol es haber sido testigo de la resurrección y haber convivido con el Señor esos 3 años. Y por último, me permito subrayar un detalle. Así como en el Evangelio de Mateo decíamos que la primera palabra del resucitado cuando se aparece según San Mateo es alegraos, así como en Marcos es no tengáis miedo, en Lucas la primera palabra del resucitado es paz a vosotros. Paz a vosotros. Es la palabra que hoy dice el resucitado, es maravillosa esa palabra, paz a vosotros. Cristo resucitado, Él está infundiendo la paz. Y por cierto, he dicho que en Mateo era alegraos, en Marcos no tengáis miedo, en Lucas paz a vosotros. Y en Juan la primera palabra del resucitado es María, llamarle a María Magdalena con su nombre propio, María. La primera palabra del resucitado también es pronunciar tu nombre y el mío. Jesús pronuncia nuestro nombre, nos llama personalmente y nos dice: alégrate, paz, paz a ti, no tengas miedo.
pues también nosotros que nos sintamos llamados por nuestro nombre, que sintamos ese saludo de Jesús de paz, ese saludo no tengamos miedo, ese saludo de Jesús, alegraos, soy yo en persona, no temáis. Pidamos al Señor este don y esta gracia ante su presencia viva, resucitada.
Vamos a celebrar la liturgia de las vísperas en esta octava de la Pascua. Tenemos el himno Nuestra Pascua Inmolada, el resto de las antífonas, los salmos de este día jueves de la Pascua. El himno será Porque anochece. Nos ponemos en pie. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo, porque he sido rebelde y he buscado el peligro y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo, porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa, bendice el pan y el vino, que aprisa cae la tarde, quédate al fin conmigo. Amén. Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Aleluya. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad, que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en tus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que
Que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo, que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Aleluya. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que retraiga el Señor cesado, que rece por él continuamente y lo bendiga todo el día. Que haya trigo abundante en los campos y susurre en lo alto de los montes, que den fruto como el Líbano y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él será la bendición de todos los pueblos. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieron la muerte. Por esto están alegres del cielo y los que moráis en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Aleluya. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios.
No debemos olvidar nunca precisamente que la muerte de nuestro Señor es para alcanzar el perdón. Por eso podemos acercarnos al manantial de su misericordia en el sacramento de la penitencia. Rescatarnos de la muerte como separación de Dios, que es el pecado. Él nos conduce al Padre Dios. Murió como hombre, claro, pero como poseía el Espíritu, el Padre lo levantó, confirmando toda su vida, su trayectoria. Por tanto, como nos ha dicho esta primera carta de Pedro, no debemos olvidar que la purificación es interior. La resurrección de nuestro Señor es la victoria de la que todos participamos. Y como nos recuerda el Papa Francisco, nuestra fe no se basa en números ni en el éxito aparente, sino en que podamos llevar esta buena noticia a todos para que nadie se quede sin ella. Que seamos como María Magdalena, anunciadores de que el sepulcro está vacío porque el Señor llena el orbe y los corazones de alegría. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. El que cree en el Hijo posee la vida eterna, aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Aleluya. Alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios Padre constituyó fundamento de toda esperanza y garantía de nuestra resurrección, y aclamémosle diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, tú que por tu propia sangre y por la resurrección entraste en el santuario de Dios, llévanos contigo al reino del Padre. Tú que por la resurrección robusteciste la fe de los discípulos y los enviaste al mundo, haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de tu evangelio. Tú que por la resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra paz, haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor.
Tú que por la resurrección diste la salud al lisiado del templo, mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos tu gloria. Tú que por la resurrección fuiste constituido primogénito de los muertos, que resucitan, haz que los difuntos que en ti creyeron y esperaron participen de tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto